Enseguida vamos a analizar todos estos asuntos con el presidente de Nueva Canarias, con Román Rodríguez, que es nuestro invitado hoy en el debate. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Enseguida entramos en materia. Antes, si le parece, vamos a presentar a nuestros compañeros de los medios de comunicación. Comenzamos por Gustavo de Dios, jefe de informativos de Onda Cero. Bienvenido. Hola. Santiago Moreno, jefe de informativos de la SER. Gracias, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. Gonzalo Castañeda, director de 7.7 Radio. Gracias, Gonzalo. Buenas noches, bien hallado. Francisca Trujillo, de Radio Lancelot. Gracias por venir desde Lanzarote. Hola, buenas noches. Gracias, Paqui. Julio Gutiérrez, de La Provincia. Gracias, Julio, por estar aquí. Gracias a ustedes, buenas noches. Y Román Delgado, columnista del Diario de Avisos. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Comenzamos hablando de la reforma electoral. Vamos a preguntarle su opinión, pero antes escuchamos, si le parece, unas declaraciones de Ana Oramas, que hizo aquí en esta misma mesa de debate. En los temas de modificación electoral, pues mire, tengo la postura que tenga mi partido, porque yo conozco a Victoriano Ríos y Victoriano Ríos siempre dijo que cambiando cualquier ley electoral los resultados en Canarias eran los mismos. Y eso decía siempre Victoriano Ríos. Cambiando cualquier ley electoral, el resultado sería el mismo en Canarias. ¿Qué le parece? Pues que es rigurosamente falso. Si esto fuera así, lo que habría que hacer, por lo tanto, es cambiarlo y que pasara lo que los ciudadanos decidan, ¿no? Nuestro sistema electoral es un sistema con barreras excesivas que deja a gente que tiene voto fuera, y nuestro sistema electoral distribuye a los diputados más por razones territoriales que poblacionales. Y estos dos elementos debieran ser modulados después de 32 años de transitoriedad. Se pudo entender a lo largo de la historia, en el proceso constituyente de la comunidad, pues un sistema de estas características, pero 32 años después lo que es transitorio se ha convertido en definitivo. Creemos en la necesidad de este debate, por eso planteamos una propuesta de mínimos, y por primera vez en la historia del Parlamento una propuesta sobre la reforma ni siquiera se toma en consideración. Entendemos las dificultades de llegar a un acuerdo, pero lo menos que se puede pedir es que se admita a trámite y se debata. Situación que siempre se hizo, exceptuando en esta ocasión que los partidos que sustentan al Gobierno, Coalición Canaria y el Partido Socialista, pues se contradicen de forma absoluta al impedir el inicio del debate. ¿Y por qué razones? Pues no lo sé, lo tendrían que explicar ellos, porque no quieren que se cambie este sistema electoral. Ahora estamos en un momento muy difícil de la política y es altamente probable que mucha gente no vote ni al PP, ni al PSOE, ni a Coalición Canaria, ni a Nueva Canaria. Puede haber otras opciones. Bueno, estas otras opciones van a encontrarse con una enorme dificultad, que puede ocurrir que teniendo votos suficientes en su circunscripción electoral, las barreras le impidan entrar. Y nosotros ahora más que nunca reclamamos que el sistema democrático se tiene que perfeccionar, porque ahora hay más desafecto hacia la política, hacia las instituciones que nunca. Y la propuesta que ha hecho Nueva Canarias, una propuesta solo de rebajar los topes al 5%, ni siquiera nos beneficia a nosotros. Nosotros estamos dentro, hemos superado los topes con creces. Estamos estableciendo una propuesta de mínimos para facilitar la entrada de otros, porque estamos convencidos de que hay gente que no está en este Parlamento y que debiera estar, y eso es bueno para la democracia, que se sienten en el hemiciclo los que los ciudadanos quieran, no los que diga una norma que pudo servir para décadas anteriores, pero que hoy es claramente una norma injusta, retrógrada y excluyente, ¿no? Esta semana hemos conocido datos positivos para el archipiélago, por lo menos no muy malos o mejores que los de otras comunidades, como por ejemplo la deuda o que el techo de déficit, pero hay un tema en el que el paro no hemos sido punteros. Ha subido en el mes de marzo. ¿Cree usted que se ha alcanzado un acuerdo positivo tras el debate del Estado de la Nacionalidad en el que usted participó, con esa propuesta votada por unanimidad? En absoluto. El debate ha sido profundamente decepcionante. En el debate, yo creo primero que no fuimos capaces de llegar a la ciudadanía, de ser capaces de conectar con el sufrimiento de la mayoría. Porque aunque la crisis puede tener algunos elementos macroeconómicos positivos, la evolución del Producto Interior Bruto, eso es un elemento positivo, aquí seguimos teniendo 371.000 desempleados. El 64% de este colectivo son parados de larga duración. La mitad de este colectivo no cobra prestaciones. El 20% de los hogares tiene a todos sus miembros en paro. Esta es la realidad de la mayoría. Ni les cuento si añadimos a esto las tasas de pobreza, de lista de espera, de abandono escolar. Nosotros no somos de los que decimos que la crisis se acabó. Nosotros decimos que la crisis se acabó para los bancos, para las grandes empresas, para algunos sectores sociales, y nos alegramos. Pero la crisis continúa
para los parados, para los pensionistas, para los que aún trabajando han perdido poder adquisitivo. Los trabajadores privados ganan un 15% menos que la media de los trabajadores iguales en el resto de España y han perdido poder adquisitivo. Los pensionistas han perdido poder adquisitivo. Nosotros sostenemos que la crisis continúa para la mayoría y, por lo tanto, en ese debate lo pusimos en evidencia. Creemos que el resto de los partidos tienen un discurso autocomplaciente, un discurso, digamos, tranquilizador, pero nosotros creemos que toca decir las cosas con rigor, porque si no diagnosticas bien, el tratamiento es equivocado, ¿no? Y creemos que el otro día el presidente perdió la oportunidad de acercarse a la gente, de reconocer fracasos evidentes de este gobierno, ley de la dependencia, listas de espera o el plan de empleo social, que fue una promesa de hace un año y que no ha cumplido. Y ahora vuelve un año después a proponer el mismo plan que propuso el año pasado y que no cumplió. De manera que nosotros no estamos contentos con ese debate, creemos que el Parlamento no ha estado a la altura, que no hemos interpretado bien los graves problemas de la sociedad canaria y que hemos perdido una oportunidad para dar respuesta a los que peor lo pasa, que, insisto, son la mayoría de los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es la situación desde su punto de vista, que usted conoce perfectamente porque, bueno, fue presidente del gobierno y también se ha acercado por Lanzarote, del trato que da el gobierno de Canarias con esta isla? Lanzarote es la única etapa de toda la democracia de la constitución de esta comunidad autónoma que estuvo como tercera isla en inversión, fue en la etapa en que yo presidí el gobierno. Y los datos son incontestables porque están publicados. En la única ocasión de los 32 años de autogobierno, donde Lanzarote era la tercera isla en inversión, porque es la tercera en población, fue en mi época. Porque era de justicia. Antes y después Lanzarote ha estado marginada. Y eso que Lanzarote, de los 8 diputados que se eligen por Lanzarote, hay 5 que soportan a este gobierno, que apoyan a este gobierno. Había que pedir responsabilidad a estos, que están allí para defender al pueblo de Lanzarote, para defender a sus electores. ¿Cómo permiten que, siendo 5 los diputados que apoyan a este gobierno de 8, no están defendiendo? Bueno, 2 de ellos no la apoyan mucho, ¿no? Porque hay 2 diputados de Coalición Canaria que... No, estamos hablando del Cabildo. En el Parlamento. Parlamento, En el Parlamento de Canarias, sí. En el Parlamento sí que Eso es el están. Cabildo de O sea, Lanzarote. hay 5 diputados que están elegidos por la gente de Lanzarote para defender sus intereses, sus hospitales, sus carreteras, sus inversiones. Y ahora se ha conseguido un tema que es muy preocupante. Cuando Lanzarote protesta se aumentan las cantidades de dinero en el presupuesto, pero luego ocurre que no se ejecutan. Se engaña a la ciudadanía de Lanzarote. Con respecto a la implantación del partido, nosotros estamos haciendo una labor de trabajo serio desde el primer minuto. Para nosotros es muy importante llegar al Parlamento porque nosotros tenemos posiciones políticas, tenemos análisis, sabemos lo que le pasa a esta tierra, sabemos de las dificultades de nuestro sistema económico, sabemos de la crisis global que nos afecta, conocemos nuestra capacidad de autogobierno, conocemos las potencialidades del turismo, de las renovables, de la agricultura. Y teníamos que estar en el Parlamento para que nuestra voz saliera de la isla de Gran Canaria y se oyera en las 7 islas. Yo le puedo asegurar que estamos avanzando en todos los territorios. Y vamos a ser sensibles y estar abiertos con una sola condición, la condición de nuestro programa, un programa para cambiar Canarias, un programa para transformar esta realidad, porque esto que nos pasa de 370.000 parados, de listas de espera intolerables, somos el peor segundo sistema sanitario de España según todos los análisis. Tenemos la peor aplicación de la ley de dependencia de toda España. Todo esto tiene remedio. Esto no es maldición divina o mala suerte. Esto es mal gobierno y nosotros creemos que tenemos capacidad, experiencia, voluntad, pasión para intentar cambiar las cosas y estamos convencidos que vamos a tener representación política significada, un avance sustancial. En Lanzarote, en Fuerteventura, que tenemos un equipo potente, en La Palma, en Tenerife, que es el gran objetivo de Nueva Canarias, es implantarnos en la isla más poblada del archipiélago. Necesitamos presencia en Tenerife y tenemos nuestros pinitos, nuestros avances, nuestros aliados. Estamos haciendo cosas. Hay gente que viene a hablar con nosotros en Tenerife. Yo me estoy entrevistando con gente que no conozco y que se dirige a nosotros a través de correo electrónico diciendo: oiga, don Román, queremos hablar con usted. ¿Cómo podemos participar en su proyecto? Y digo, el proyecto no es mío. Este proyecto es de los que participamos en él, de los que estamos dispuestos a dedicar una parte de nuestro tiempo a los demás, porque la política es bastante dedicar tu tiempo a los demás. Y nosotros estamos convencidos de que nuestra implantación territorial va a dar un vuelco, lo dicen todas las encuestas de los medios de comunicación, ¿eh?
y de los otros partidos. En todas las encuestas mejoramos de manera sustancial y nosotros pretendemos, con nuestro trabajo, superar las encuestas y tener una buena representación y poner esa buena representación al servicio de un cambio político, de otra manera de entender la política, de ser más sensibles con la mayoría, con los que peor lo pasan, y estamos convencidos de ello. Si no, no lo haríamos, nos dedicaríamos a nuestras cosas, ¿no? Julio. Sí, señor Rodríguez, yo quiero que pongamos el foco en el Cabildo de Gran Canaria, donde también Nueva Canarias tiene mucho que decir, está en la oposición. Tenemos al presidente del Cabildo de Gran Canaria, don José Miguel Bravo de Laguna, del Partido Popular, inmerso en una investigación de la Fiscalía para determinar la presunta participación que pudo tener en una trama en la zona del Oasis de Maspalomas para presuntamente enriquecerse. Yo no voy a preguntar por el proceso judicial porque evidentemente se me va a decir que ya se sustanciará si las instancias oportunas así lo determinan y del modo que ellas lo determinen. Pero sí le voy a comentar lo que ha sido el proceder del presidente del Cabildo desde que se conoció este asunto. En un principio negó toda relación con un señor que también estaba en este asunto. Luego, por documentos que publicó la provincia, no le quedó más remedio decir que, bueno, que su apartamiento no fue tanto, no fue el que en un principio dijo, que era absolutamente tajante, en que había puesto distancia desde el momento en que tomó posesión de su cargo de presidente del Cabildo. Ni siquiera ha dado un paso a un lado para la aprobación del BIC, y en todo esto la oposición ni siquiera ha pedido un pleno extraordinario. A mí me gustaría conocer su opinión respecto a la actuación que está siguiendo el presidente Bravo de Laguna. Ya le digo que no en lo judicial, porque serán los jueces lo que digan, en lo político, efectivamente, Cristina, y también que me explique lo que yo entiendo como una cierta tibieza de Nueva Canarias en este asunto. Nosotros primero, nosotros no nos casamos con nadie, ni nadie nos marca la agenda, ni el Partido Socialista, ni Coalición Canaria, ni el Partido Popular, ni un grupo empresarial, ni otro. Siempre hacemos lo que creemos mejor para esta tierra y para su gente. Que cada palo aguante su vela. Los que mezclan lo público con lo privado, si se demuestra, que lo paguen en el ámbito judicial, porque es un ámbito donde se dirimen también las discrepancias y los problemas en las sociedades democráticas, pero también en el ámbito, digamos, democrático, político, social. Nosotros creemos que el presidente del Cabildo ha sido poco claro, ha generado muchas dudas, no ha respondido con la diligencia que exige la información que su periódico está poniendo en circulación. Pero tiene que ser él. Mire, desde el momento que nosotros politicemos este debate, se quedará en un asunto entre partidos. Hoy tiene más valor escuchar o leer los titulares de sus medios, de su medio de comunicación, que si nosotros entramos en el rifirrafe entre partidos, porque al final va a parecer más una bronca entre nosotros que un problema concreto. Lo que hemos exigido al presidente del Cabildo es que aclare a la opinión pública las dudas que sobre su proceder están en estos momentos ante la opinión pública. Le hemos exigido que el expediente que lo ha hecho el Gobierno sin ninguna participación de la opinión de la oposición, no hemos participado en nada. Todo lo ha hecho el presidente del Cabildo. Que primero se preserve la titularidad pública del Palmeral, del Oasis. Que se garantice el uso público de este espacio natural que es de todos. Que el proceso de instrumentación del bien de interés cultural por razones históricas se haga con el máximo rigor, respetando los derechos de las partes, y que se garantice escrupulosidad en los procedimientos para evitar una cuestión que se puede venir encima, que son las indemnizaciones. Todo esto lo ha dicho el portavoz de Nueva Canaria con contundencia, con claridad en el pleno, y lo diremos las veces que haga falta. Pero nosotros en la parte judicial nunca entramos, pero en la parte judicial se tendrán que dirimir también cuestiones porque hay un proceso abierto. Y en la parte política le exigimos transparencia, separar lo público de lo privado, y en el último pleno mi compañero, el portavoz de Nueva Canaria en esta institución, Carmelo Ramírez, estuvo contundente, lo siguiente, claro, preciso, hasta simpático, ¿no? Hasta simpático, porque le dijo que a lo mejor parte de lo que le ocurre tendría que mirar para arriba y dentro de su propio partido. En fin, ninguna duda en la exigencia de transparencia, de respeto a la legalidad y de defensa del interés general, en ese y en cualquier expediente, porque nosotros, insisto, no tenemos ningún compromiso con nadie que no sea la ciudadanía que confía en nosotros. Con nadie. Ni grupos empresariales, ni grupos políticos de ninguna naturaleza. Sí, señor Rodríguez, a ver,
Yo creo que no hay duda de que Nueva Canarias en esta legislatura es la formación política de moda en la Cámara, ¿no? Creo que también hay cierto consenso, por lo menos entre los informadores, de que es uno de los partidos que está haciendo un trabajo de dinamización política más interesante, apoyado también en buenos informes técnicos, ¿no? que dan cierto valor también luego al trabajo periodístico. Yo quería centrar esta primera pregunta en dos cuestiones esenciales, ¿no? Quizás en Nueva Canarias, desde el punto de vista de una visión más regional del partido, que es a lo que usted dice que hacia dónde se dirigen, ¿no? Le hago dos preguntas. Primero es, claro, los actuales dirigentes no van a durar toda la vida, ¿no? O sea, usted ya lleva un tiempo aquí, lo sabemos, ¿no? O sea, renovación de Nueva exacto. Canarias. ¿Qué proyecto tiene de renovación, de relevo generacional? Y cómo Nueva Canarias, que es un partido que tiene, digamos, mantiene una cierta frescura, ¿no? Y un cierto dinamismo que no se aprecia en otras formaciones, va a conseguir integrar o va a conseguir captar el apoyo de los más jóvenes y de aquellas personas de mucho interés para el progreso de esta tierra, que ahora mismo están bastante distantes de lo que son las instituciones públicas y la vida política. Y en segundo término, como no va a haber reforma del sistema electoral, pues se plantean dos cosas, ¿no? Una estrategia puede ser, vamos a ver cómo superamos el nivel del 6%, para lo que hay que ir a otras islas y sumar votos regionales, ¿no? Y luego la otra cuestión es cuál es el proyecto regional, ¿no? O sea, ¿qué proyecto tienen ustedes para La Palma? Al final es un proyecto que se va a hacer del desguace de otras formaciones, lo cual puede generar, entiendo yo, algunos problemas. Y luego, digamos, la parte más negativa, bueno, vista un poco desde Tenerife y sin ánimo de ofender ni de ser insularista, ¿no? Sí se aprecian en Nueva Canarias, sobre todo en la principal figura de Nueva Canarias, ¿no? Que es usted, algunos espasmos, ¿no? Pleitistas, insularistas, menores, pero bueno, lo tuvo con la visita al comisario de Agricultura, que por qué no estaba en Gran Canaria, la ha tenido, yo creo, en cierta manera con la ley de renovación turística. ¿Por qué Tenerife sí? O sea, creo que son aspectos que no vienen bien a ese concepto de implantación de la formación a escala regional, ¿no? La política necesita cambios, no tenemos dudas. Y uno tiene que venir de la mano de que nueva gente se acerque a esta actividad. No es el único camino para mejorar esto de la política. Usted apuntaba un dato muy importante, el rigor, la solvencia. Las propuestas no pueden ser solo titulares, tienen que estar sustentadas en análisis, en posibilidades, tienen que ser realistas, tienen que estar en el marco de lo posible. En este terreno nosotros hacemos un esfuerzo. Yo personalmente hago un personal esfuerzo hasta el punto que las dos vicepresidencias del partido en estos momentos estarían en manos de dos personas de la edad de ustedes, ¿no? De en torno a los 40 años, ¿no? Es decir, personas que no son jovencitos, pero que tampoco estarían en esta madurez. La mayoría están en esa edad. Pues lo pregunté antes, tú no habías llegado, pero pregunté la edad. Yo siempre pregunto la edad porque tiene mucha importancia. De manera que Carmen Hernández, que es diputada conmigo en el Parlamento, que ha sido una diputada además muy considerada, muy apreciada, yo diría que ha sido una diputada revelación en esta legislatura, y el otro vicepresidente, Luis Campos, que es el primer teniente de alcalde de un ayuntamiento que gobierna el nacionalismo progresista desde el año 79, Santa Lucía de Tirajana. Estas dos personas pueden encarnar ese tema, o el presidente del partido en la isla de Fuerteventura, Alejandro Jorge, que tiene 34 años, o el propio Alejandro Díaz en Fuerteventura. Ahora tenemos en La Palma una chica que tiene unos añitos más, que es Maeve San Juan, pero que es una persona fresca, es una persona que tiene voluntad de cambiar las cosas, que renunció al poder para volver a empezar, cosa que hicimos algunos. Porque esto de la política es una tarea voluntaria. Antes en ICANN, quizás. Sí, ¿no? eran como compañeros, ella era un poquito más joven que yo, ¿no? O bastante más joven que yo, de manera que hemos vuelto a juntar fuerzas. La renovación es importante, pero lo decisivo en política son las ideas, el compromiso, la capacidad, la honestidad en el desempeño de esta función, y nosotros todos esos valores los ponemos en circulación en nuestra organización. Con respecto al proyecto, aquí hay cosas en común. Los canarios tenemos muchísimas cosas en común. Somos un solo pueblo. Esto nosotros nos lo creemos. Primero porque algunos somos nacionalistas desde siempre. Otros que hoy se sientan ahí estaban en la UCD, por cierto, yo se los recordaba. El presidente del gobierno y el presidente... Ahora salieron en la foto. Sí, el presidente del gobierno y el presidente del Parlamento, los dos estaban en la UCD. Y yo militaba en partidos nacionalistas de izquierda, de muchachos en la Laguna, que donde cultivo yo el compromiso político siendo un muchacho. De manera que nosotros creemos en el proyecto común. Cuando denunciamos una injusticia en relación a un territorio,
Eso no es hacer insularismo. Cuando los herreños reclaman conectividad, no están haciendo insularismo, están defendiendo el derecho a la conectividad. Cuando la gente de Lanzarote reclama que se invierta en la media, no están haciendo insularismo, están defendiendo un trato justo. Cuando en Gran Canaria decimos que no es de recibo que el modelo turístico que se impone para todas las islas y perjudica a estas, porque lo dicen los papeles que hemos aprobado entre todos, eso no es insularismo. En todo caso son insularistas los que provocan el aislamiento del Hierro, el olvido de Fuerteventura, o pretenden aplicarnos las mismas soluciones a realidades distintas. Nosotros no aceptamos esa crítica, y menos la aceptamos de los que le dieron naturaleza política al insularismo, que esos son los de ATI, son los de Coalición Canaria de Tenerife. De manera que en ese terreno nosotros escuchamos, recibimos lecciones, aprendemos de los demás, pero hay algunas cosas de algunos que no aceptamos y de luego no nos enseña a construir una Canarias unida, fuerte y equilibrada, los que le dieron naturaleza política al insularismo. Y eso se llama Agrupación Tinerfeña Independiente, y eso tiene nombres y apellidos, tiene formas de proceder y están ahí, ¿no? Por lo tanto, creemos en una Canarias fuerte y unida. Todos los territorios podemos convivir, hay que respetar la diversidad, las singularidades, y creemos que eso es perfectamente compatible con el proyecto común, y lo vamos a poner en práctica de nuevo, porque no es la primera vez que tenemos presencia en nacionalismo progresista en La Palma y en Tenerife, y vamos a recuperar esa presencia con el trabajo que estamos haciendo, porque tenemos ideas, propuestas y alternativas a lo que nos pasa. ¿Van a salir en todas las islas al final? Yo estoy convencido que vamos a tener representación política en Tenerife, en La Palma, en Fuerteventura, en Lanzarote, y fíjese bien... ¿En Tenerife, de la mano de alguna otra fuerza? Nosotros estamos trabajando con otras fuerzas. Yo sé que a usted le gusta una en concreto, ¿no? A mí me gustan varias. Me gusta Santiago Pérez. Se lo digo aquí con usted. Santiago Pérez y yo somos compañeros de muchachos. Y si se puede también le gusta, ¿no? Me gusta, si se puede, me gusta por Tenerife. Gente que está comprometida con su tierra, que pelea cada día para resolver los problemas, los que están en la calle defendiendo que no se eche a la gente de su casa, los que están en contra de que la refinería contamine y no pase nada, los que defienden el rincón en la Orotava. Esa gente es nuestra gente, y si podemos representarle lo vamos a intentar, y estamos en ello, ¿no? Clave económica, las previsiones del Gobierno para el año 2014, casi 2 puntos por encima del PIB. En cualquiera de los casos, 2 argumentos breves para desmontar o apoyar esa afirmación, y sobre la otra afirmación del presidente Paulino Rivero sobre que solo hay una salida para los canarios masivamente puedan volver a encontrar empleo, y es la construcción o el turismo. Yo pensé que habían quedado ustedes en el Parlamento, todas las fuerzas políticas, en que esto hace 3 años había que cambiarlo y dar una alternativa. ¿Hemos vuelto a la casilla de salida otra vez? El presidente no tiene proyecto económico para Canarias. El presidente es capaz de hacer en una legislatura las siguientes cosas. Ha prometido más de 350.000 empleos. Hace 3 semanas, en un acto con empresarios en Las Palmas de Gran Canaria, prometió 250.000. Es decir, el presidente no tiene proyecto económico para Canarias. El turismo es decisivo en nuestra estructura productiva. Pero también hay que decir que el turismo, en el mejor momento de su historia, con más visitantes, con más facturación que nunca, cerramos el año 13 con la encuesta de población activa con 3.300 parados más, 600 ocupados menos. Ahí tenemos una parte de nuestro futuro sin lugar a duda, y hacerlo mejor, diversificar, rehabilitar, crecer selectivamente conforme a lo planeado, de forma con límites cualitativos, cuantitativos y con evaluaciones temporales. Esto hay que hacerlo, diversificar la oferta. Pero nosotros tenemos que apostar por las energías renovables. No se puede tener el discurso de no al petróleo y consulta directa, que estamos de acuerdo, y ese mismo gobierno, a la vez que dice esto, va a imponer el gas por decreto, que es otra energía de origen fósil. Es decir, ¿cómo se puede decir no al petróleo y sí a las renovables y democracia directa? Y ese mismo gobierno, a la vez que dice esto, va a imponer por decreto el gas en la isla de Tenerife y de Gran Canaria, y nosotros sostenemos que la imposición del gas en estos 2 territorios, los más extensos y poblados del archipiélago, va a frenar la incorporación de las renovables. Claro que hay futuro en las ciencias del mar, claro que hay futuro en la agricultura. Estamos abandonando la agricultura. El otro día ponía un dato. El tomate, que tiene 120 años de historia, representó el año pasado en exportación, en internacionalización, 120 millones de euros. Vendimos 120 millones de euros en tomate a Europa, fundamentalmente en Centro Europa y en el Reino Unido. Todo lo que vendemos a África, si quitamos lo referido a los derivados del petróleo, representó 77 millones. Es decir, nos llenamos la boca hablando de la internacionalización de Canarias y del papel de África, y el comercio exterior son 77 millones si quitamos derivados del petróleo, y estamos desmontando
estamos maltratando al sector del tomate, que es un sector de exportación con 120 años de historia. ¿Cómo se puede tener este doble discurso? Nosotros podemos tener una agricultura, plátano y tomate, pero también ganadería, también viticultura. Se ha incumplido el POSEI adicional con los ganaderos, con los viticultores, con los tomateros. Se hizo un plan estratégico. Dinero, ¿no? Y sobró dinero. Y sobró dinero, de manera que hay que atender la agricultura, hay que atender el comercio, hay que apostar por las renovables, hay que diversificar, hay que investigar, hay que desarrollar, hay que innovar. Y este gobierno está a la cola en I+D+I. Presupuestan 200 millones y se gastan 50. He pedido los datos a la cola de España en inversión en I+D+I. Pero una cosa es lo que se presupuesta y otra es lo que se gasta. No se gasta ni el 30% de lo que se presupuesta. Así no transformaremos la realidad socioeconómica del archipiélago. Por eso sostenemos que este es un gobierno sin proyecto económico, más destinado a sobrevivir, a mantenerse en medio de la nada, que a tener un proyecto claro, cohesionado, participativo. Y yo no digo que sea fácil romper esta dinámica, ¿eh? Ojo, que 371.000 parados es una cifra de abordaje complejo. Mire, le reconozco políticamente la ley contra la pobreza, que después Paulino le cambió el nombre y le puso otro en el Parlamento. ¿Sabe usted como yo que se hablaba en los últimos 60 días de la posible dimisión o cese de Brígida Mendoza o de Inés Rojas? Y ninguna de las dos. Con el sistema fallido en sanidad, con el sistema fallido en asuntos sociales, ¿usted en lo que queda de legislatura pedirá la dimisión de alguna de las dos? Entre otras cosas porque le tocará a usted fiscalizar una ley que propuso usted. A nosotros no nos gusta pedir dimisiones porque no sirven para nada, sino para todo lo contrario, para afianzar a los que pides que se vaya. Hay que pedirle responsabilidades al presidente del gobierno. Es que la responsabilidad no es de Brígida de Mendoza ni de Inés Rojas, la responsabilidad es de Rivero. Rivero lleva 7 años de presidente. Y la ley de la dependencia se gestiona mal desde el primer día, cuando había vacas gordas, cuando había dinero que se devolvía. Y ahora con vacas flacas también se gestiona mal. La responsabilidad no es de Inés Rojas, sino de quien la nombra y quien la mantiene. De manera que nosotros no somos muy partidarios de sumarnos a solicitar dimisiones, porque es un brindis al sol, porque lo que termina es afianzando a esos equipos. Hay que pedirle responsabilidades al presidente por lo que pasa en sanidad, por lo que pasa en educación, por lo que pasa, desde luego, en materia de asuntos sociales, que seguramente sea el departamento más quebrado en estos momentos. Y sobre el tema bancario. El sistema bancario quiebra en el mundo. En Estados Unidos, que no hay entidades financieras de perfil público, el 52% del sistema fue nacionalizado. Y se sentaban hasta hace 1 año y medio funcionarios del gobierno Obama. La crisis no toca hoy, y es largo el debate, la crisis es de los especuladores, de un sistema financiero. Había chicos de la edad de ustedes que ganaban $1.000 millones sin crear un empleo, delante de un ordenador, comprando y vendiendo productos desconocidos. Ese modelo económico, el de la especulación, el de un sistema financiero desregulado, es el que está en el origen de esta crisis, que ahora pagan millones de trabajadores, servicios públicos y bienestar de la inmensa mayoría, ¿no? Simplemente escuchábamos a Cristina los datos del paro. En Lanzarote también creció el paro, pese a las cifras récord del turismo. El mes pasado, febrero, cerramos con un 90% de ocupación, algo inusual en la isla de Lanzarote en este mes de febrero. El otro día en el Parlamento el Partido Popular presentaba una propuesta de resolución de cara a establecer un impuesto para la extracción de crudo en el caso de que ni los tribunales ni la ciudadanía pudiese parar esas prospecciones petrolíferas. Ustedes votaron en contra. ¿No sería interesante de alguna manera tener esa otra medida de cara pues a la posible solución de este asunto? Y sobre todo, ha habido mucha politización por parte de Coalición Canaria y PSOE. Petróleo. Vamos a ver. Nosotros no estamos de acuerdo cómo... Las dudas que teníamos nos las quitó Soria. Es que el ministro ha hecho las cosas rematadamente mal en este proceso desde mi punto de vista. Es decir, la ley de minas en España, que yo he tenido la oportunidad de leer y subrayar, es una ley preconstitucional. Nos quedan 2 minutos, señor Rodríguez. Es una ley que da los recursos naturales a quien los encuentre. Y que en el mejor de los casos pagan el impuesto de sociedades, si lo pagan, porque las transnacionales no pagan el impuesto ni en Panamá, ni en Estados Unidos, ni aquí. Se escaquean. De manera que de entrada, y para simplificar y para no confundir, nosotros decimos que no, hay que parar las prospecciones, abrir un proceso de debate y que tiene que acabar en un tema democrático, y es que los ciudadanos pudieran decidir esto después de un proceso de debate franco, abierto, de pros y contras, y creemos que esa salida sería lo más justo, lo más equilibrado
porque creemos que esto no se resuelve en los tribunales, se tiene que resolver democráticamente, políticamente, en las urnas. Y por eso defendemos esta propuesta, ¿no?